Bien, hoy vamos a hablar sobre el título o el tema Solo Cristo. Solo Cristo. Tal vez estos dos versículos que leímos no nos hablan mucho acerca de este título, pero más adelante vamos a ver que sí nos va a hablar el Señor. Entonces, estamos en una situación aquí. Pablo es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombres. Hoy hay mucho apóstol por la voluntad de hombres, pero no de Dios. Entonces, Pablo lo deja ya claro desde el principio aquí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Todo lo que no se haga conforme a la voluntad de Dios no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, él se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto es una ciudad muy grande y en esa ciudad está establecida la iglesia. Es como decir Barcelona, pero aquí está la iglesia, Cristo vive hoy. Se está dirigiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y dice que a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y aquí hay algo importante, muy relevante y queremos que y deseamos poder captarlo y poder ponerlo por obra. Nosotros hemos sido santificados, hemos sido llamados de Cristo nos sacó del lugar donde estábamos, de lugares oscuros, nos sacó y nos santificó. Pero estamos en un proceso para ser santos. Y en ese proceso interviene el Espíritu Santo del Señor. Todos aquí hemos sido santificados en el Señor, apartados para Él. Pero ha comenzado un proceso a partir de que tú y yo recibimos a Cristo Jesús, que es un proceso de santificación para ser santos. Porque Dios se va a llevar a una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia. La iglesia en Corintio era imperfecta porque no hay iglesia perfecta. Pocos dijeron amén, pero yo digo amén. No hay iglesia perfecta. Llena de errores. O sea, la iglesia de Corintios era como cualquier otra iglesia. Imperfecta, llena de errores, divisiones, envidias, etcétera, etcétera. Pablo encontró adulterio, fornicación, homosexualidad, idolatría, borracheras, etcétera. Y usted lo puede leer y ahí lo encontrará. Pero era la iglesia de Dios y no de Pablo. La iglesia es de Dios. La iglesia no es de hombres. La iglesia siempre va a ser de Dios. De ningún pastor, apóstol, sino de Dios. De ningún obrero, ministro, sino de Dios. Y si Dios quiere tener aquí gente que ha venido de la borrachera, del adulterio y la fornicación, lo puede tener, porque es la iglesia de Dios. Por eso estamos hablando de una santificación, separados para el Señor, para ser santos. Aunque habían sido todas estas cosas, cuando pone a los santificados, aunque habían sido todas estas cosas que mencioné, y aún quedaban algunas por ahí, Pablo le llama santificados, porque todavía no eran santos. Y aún, iglesia del Señor, no somos santos. Estamos en ese proceso. Y que el Señor nos ayude, porque cuesta. El primer llamamiento del creyente es a ser santo. Es la obra del Espíritu Santo santificarnos para llegar a ser santos. Estamos en ese proceso. Primera de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16. Yo se lo leo, mis hermanos, pero búsquelo también para que lo tengan ahí. Primera de Pedro 1, 15, 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿Cómo hay que vivir? En santidad. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? En santidad. ¿En unas cosas o en otras cosas? Dice la Biblia, la palabra y el versículo que leímos, en toda vuestra manera de vivir. Amén. Voy a hablar un poquito de Corinto, no de la iglesia, sino de Corinto. En Corinto
se parece mucho a nuestra actualidad, a nuestra sociedad. Capital de la provincia romana de Acaya. Centro de idolatría. Estaba nada más y nada menos que el templo principal a Afrodita. ¿Y quién era Afrodita? Pues era una diosa del amor, de la belleza, de la sensualidad y de la reproducción. Afrodita era una de las 12 deidades olímpicas y desempeñaba un papel muy importante en la vida social y religiosa de la antigua Grecia, con festivales y templos dedicados a su culto. Hermanos, en ese contexto estaba Pablo. O sea, no era fácil predicar el evangelio. El evangelio es para ser predicado, nunca va a ser fácil predicarlo. Aquí y donde tú te encuentres va a ser difícil, va a haber oposición, va a haber gente que se va a oponer a a la expresión del evangelio. Te van a cerrar puertas, te van a decir que no, te van a dar la espalda y por no decir otras cosas más. Pero el evangelio, cuando es predicado de verdad y de corazón, va a tener oposición. Y estaba esta diosa y el dios Poseidón, dios del mar, reinaban en aquella localidad. Riqueza, lujo e inmoralidad habían ahí. Se situaba entre Occidente y Oriente, por lo que estaba expuesta a la gran cantidad de influencia cultural y filosófica. Buscar el conocimiento, escuche bien, iglesia, la realización, la sabiduría, el bienestar personal era lo más común allí, en ese pueblo de Corinto. El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural que surgió en Italia en los siglos XIX aproximadamente y se extendió por toda Europa durante el Renacimiento. Se centra en el valor y la dignidad del ser humano, poniendo al hombre como centro del universo. Esto era lo que había ahí. Yo voy diciendo cosas de lo que había ahí, porque lo que hay hoy actualmente no difiere mucho de lo que había ahí. El hedonismo estaba a la orden del día. Hedonismo era la teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida. Era normal que los corintios asistieran a los teatros borrachos. Vivir como un corintio significaba vivir una vida de libertinaje y corrupción. Esto en esa nación o en ese pueblo, en Corinto. Los versos 5 y 7 nos hablan, no sé si lo podemos poner ahí, versos 5 y 7 del capítulo 1 de Primera de Corintios, versos 5 y 7 nos hablan de que esta iglesia en proceso de santificación, con todos sus pecados mencionados anteriormente, no era porque estaba mencionando yo Corinto como ciudad, pero la iglesia estaba en medio de esa sociedad siendo influenciado, y Pablo cuando va a esta iglesia, él puede notar esto, que había una influencia de lo que había ahí horrible, estaba también dentro de la iglesia. Entonces, en los versos 5 al 7 nos hablan de que esta iglesia en proceso de santificación, con todos sus pecados mencionados anteriormente, no le faltaba de ningún don, ni palabra de ciencia. Porque una iglesia, ¿por qué? La pregunta surge aquí. Una iglesia con tanta influencia pecaminosa tenía tanto de Dios. La respuesta puede ser muy simple, porque es la iglesia de Dios y no nuestra. Y Dios está en un proceso con cada uno de nosotros. Dios no va a desechar a nadie, porque es borracho, porque es adúltero, porque no, si se arrepiente y viene, comienza un proceso de santificación. Iglesia, estamos en tiempos difíciles, peligrosos, malos, corruptos, que no difieren a esos tiempos aquellos. Tal vez hasta peor. Estamos influenciados por el humanismo, por el hedonismo. Estamos influenciados por culturas contrarias a la palabra de Dios. Y poco se habla de Cristo. Y cuando se habla de Cristo, inmediatamente hacia nosotros, como si fuéramos terroristas o fuéramos malos. Pero ¿qué hay hoy? Si ustedes ven la noticia, ¿qué está pasando hoy o mañana en Madrid? ¿Qué se va a celebrar?
horroroso, hermanos. Los versos 10 al 16 nos hablan de las divisiones que había en la iglesia por causa de poner la mira en los hombres, el favoritismo. Estoy hablando ya ahora de esa iglesia de Corintio. Habían divisiones, uno quería ser de Pablo, otro de Apolos, etcétera, etcétera. Pero de Cristo nadie quería ser. Pablo está exaltando la predicación de la cruz, lo favorito de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Lo favorito de Dios, la predicación del evangelio. Por eso cuando tú y yo predicamos el evangelio de Jesucristo, Dios está con nosotros. Dios nos bendice. Dios nos avala. Dios está ahí para respaldarnos. El Espíritu Santo está ahí para darnos la palabra. Cuando predicamos de Cristo, solo a Cristo. Porque cuando predicamos a Cristo y la predicación del evangelio es el único medio de salvación que hay. No hay otro medio de salvación para el ser humano, para el alma del ser humano, que la predicación del evangelio. Usted y yo estamos aquí por la predicación del evangelio. Usted no está aquí por un evento social porque le dijeron ven, porque aquí va a haber comida, porque es agradable estar, porque hay aire acondicionado. No, usted está aquí porque le predicaron el evangelio un día y Dios te cautivó el corazón. Dios comenzó a hacer una obra en ti y tú comenzaste a enamorarte del Señor, que hoy estás aquí. Porque es el único medio de salvación. Y no la sabiduría que era lo favorito o es lo favorito de esas personas, que tan gran aceptación tenía entonces. Menciona 3 clases de personas diferentes. El sabio, aquellos que buscan la sabiduría como medio de alcanzar la perfección. El escriba, refiriéndose a los judíos que tenían un alto conocimiento de las escrituras. Y el disputador, aquellos filósofos a los cuales les encantaba discutir, como con Pablo en Atenas, solo buscan entrar en debates, en cuestionarlo todo, en tener la razón. Yo no sé si usted tiene amigos o parientes así que tienen la razón siempre y a usted no le van a ganar ninguna. Es que ni siquiera para empatarla, ellos siempre quieren ganar. Y tú le das argumentos, les habla con la verdad y no, y así, y todo quieren ganar ellos. Yo conozco muchos. Son las 3 personas con las cuales nos podemos encontrar hoy en día. Los que creen saberlo todo, los religiosos que conocen mucha religión pero poco de Dios. Los disputadores son aquellos que te van a rebatir todo, te cuestionarán todo. Solo buscan discutir sobre algún tema, que si el hambre en la tierra, que si los niños porque están enfermos, si es verdad que el arca de Noé existió o no existió. En el verso 21, Pablo aclara que toda esta sabiduría buscada, deseada, mundana, no sirvió para satisfacer la mayor necesidad del hombre, que era su salvación. La sabiduría humana no sirve para salvar tu vida, para salvar mi vida. Por eso Dios dispuso que fuese la predicación la que condujera al hombre a la salvación. Y en este contexto en el cual nos encontramos con esta declaración de Pablo, no solo a los corintios, sino también a nosotros. Voy a leerles 1 Corintios, verso 22 al 24. Estamos ahí en la lectura, ¿no estamos siguiendo la lectura? Yo omito leer varios versículos para no extenderme, entonces voy resumiendo. Pero este sí lo vamos a leer, estos dos. 1 Corintios 1, 22, 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros predicamos es a Cristo. ¿Es bueno tener sabiduría? Sí, es bueno tener sabiduría, es bueno tener conocimiento, pero si ese conocimiento no viene de Dios, si esa sabiduría no viene de Dios antemano, para predicar su palabra, de poco vale, iglesia.
En tu oración matutina, cada día en tu oración ahí, Señor, dame palabra, dame el conocimiento, dame la sabiduría para predicar tu palabra. ¿Para qué más yo quiero sabiduría? Bueno, sí, para estudiar, para tener más conocimiento, es lógico, normal, pero la sabiduría necesitamos utilizarla, es para predicar la palabra del Señor. Y los judíos piden señales. Los judíos estaban acostumbrados a oír un Dios poderoso, a ese Dios que había libertado con mano fuerte allá en el Éxodo, ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios que hizo posible esas 10 plagas para poder conquistar el corazón de Faraón, ese Dios que proveyó del agua del agua del manantial y del maná, la comida. Eso fue algo sobrenatural. La columna de nube y de fuego, la caída de Jericó. Esta gente había escuchado de ese Dios poderoso, los judíos. Y ellos siguen con la historia y siguen escuchando las proezas que hizo Dios en ese tiempo. Pero entonces los judíos decían, si Moisés había sacado al pueblo de Egipto con mano poderosa, ¿cómo sería ese libertador profetizado mayor que Moisés que ahora los iba a librar? Ellos esperaban un Mesías seguramente con armamento militar, seguramente montado en un caballo guerrero, fuerte, mal encarado. Eso es lo que esperaban porque habían escuchado de Dios en esos tiempos que era poderoso. Y ellos se imaginaban a Cristo igual, que venía así todo fuerte y poderoso para librarlo de los romanos y de toda la oposición. Mateo capítulo 12, verso 38. Repetidas veces pidieron a Jesús que les diera una señal. Mateo capítulo 12, verso 38. Vale. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y si leemos otros pasajes, ellos siguen pidiendo señal. Hay varios pasajes donde los judíos están pidiendo una señal de la venida del Señor. Pero Jesús les dice, no hay señal, solamente la señal del profeta, haciendo alusión al profeta Jonás, el cual un gran pez se lo tragó y duró 3 días y 3 noches ahí en ese gran pez. Pues así también será el Señor. Morirá y irá a lo más profundo del corazón de la tierra y estará 3 días y 3 noches. Es la única señal que les dijo. No le dijo más señales. Hermanos, la gente 2000 y pico de años hoy sigue pidiendo señales. Y muchos creyentes se mueven por señales. Si no hay una señal, pues retroceden o se paran, se paralizan. No, las señales son buenas y para eso están, para seguirlas. Son necesarias, pero hay que tener cuidado con las señales. Mateo capítulo 24, verso 24. Mateo capítulo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Cuidado con las señales. ¿Son buenas? Sí, son buenas, pero cuidado con las señales, porque nos pueden conducir a un fracaso. La gente quiere ver señales, pero sin pasar por la cruz. La gente quiere todo fácil, pero sin un sacrificio. Quieren ver milagros, pero no quieren escuchar hablar de Jesús. Quieren conocimiento, quieren tener más conocimiento para sus bienes personales, pero nada de Jesús. Por eso Pablo está en ese contexto difícil, duro, pero ahí predica a Cristo, solo a Cristo. Hermanos, la predicación nuestra es solo Cristo.
es solo Cristo. Los testimonios son buenos, sí, sí. Mucha gente, gloria a Dios, ha llegado por los testimonios. Pero una cosa son los testimonios personales nuestros que hemos tenido, que el Señor ha intervenido, gloria a Dios, para eso son los testimonios. Pero otra cosa es ser testigos de Cristo. Testificar de Cristo, hablar de Cristo, no hablar de nosotros. Es verdad que es bueno, pero hablar de Cristo es mejor. Gloria a Dios. Entonces hay quienes predican sobre las señales, hacen señales, pero no predican de la cruz. Y cuidado, hoy gran evento de señales, hoy va a haber señales en este lugar. Y la gente emocionada, ay, vamos, vamos, porque van a haber señales, el Señor va a hacer cosas grandes. Sí, el Señor lo puede hacer, gloria a Dios, ¿sí o no? Seguramente el Señor aquí ha hecho un milagro hoy, no lo sabemos. Pero nosotros, o yo personalmente, yo no vengo a congregarme por las señales. Yo vengo es para recibir de Cristo, para amarle a Él, para adorarle, para estar un tiempo con Él. A eso yo vengo a la iglesia. En Hechos 8, capítulo 9 al 11, por eso voy a hablar de estos dos versículos, porque es peligroso lo de las señales que le decía, que hay que tener cuidado. Pero había un hombre llamado Simón, Hechos capítulo 8, verso 9 al 11, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vamos para allá porque ahí hay milagros, ahí hay señales. Es que aquí no pasa nada. Mejor allá, va a venir un profeta y nos va a hablar al oído. Nos va a dar señales. Cuidado con buscar las señales sin pasar por la cruz, sin pasar por el compromiso, por la santidad y por el sacrificio. Nos gusta todo fácil, y a quién no le gustan las cosas fáciles, a todos, pero lo que nos cuesta ya duele un poquito. Todo el mundo callado, no sé si es que la palabra está llegando o no sé. A veces estamos buscando los beneficios de la cruz, y los beneficios de la cruz son buenos. Amén. El perdón, la bendición, la sanidad, los milagros, la llenura del Espíritu Santo. ¿Son buenos o no? Son buenos, gloria a Dios. Y son para nosotros, pero sin descuidar la cruz. Sin descuidar al que hace milagros. El que nos da la santidad. La gente no quiere oír de la cruz, de Cristo, del sacrificio, pero sí quieren oír de señales, de milagros. Vengan donde vengan. No les interesa donde venga el milagro, para ahí van, para ahí vamos. Porque de Cristo no quieren saber nada. Lo único que les importa es lo que puedan conseguir o lo que le pueda beneficiar. Podemos caer en el mismo error, centrar nuestra vida, nuestros cultos, nuestra predicación en los milagros, en el espectáculo, aún en la llenura del Espíritu Santo, pero estar descuidado el centro, la base, el fundamento, que es Cristo Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Los apóstoles son el fundamento? No. El fundamento es Cristo Jesús. Ese es el fundamento. No todo, y este versículo lo dijo el hermano Eliseo 8 días, creo que lo mencionó el pastor, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, o sea, señales. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y seguramente era el hermanito tal, la hermanita tal, pero no calificar. Porque el Señor está viendo es el corazón.
Buscaron las señales, los milagros, pero descuidaron lo más importante, la cruz. El Señor es lo más importante, iglesia. Es lo más importante. Usted puede ganarlo todo, ganar lo que quiera, pero si descuida a mi Señor Jesús, no valemos nada, hermanos, de verdad. Te lo digo con todo mi corazón y mi amor. Los griegos buscan sabiduría, la sabiduría es exaltada en la Biblia, sobre todo en los proverbios. Se compara con el oro, se compara con las riquezas, con el mayor tesoro. Pero esta sabiduría debe estar centrada en el temor a Dios. Era común que los griegos buscaran sabiduría. Era muy común. Y en Hechos capítulo 17, verso 18, habla acerca de Pablo cómo discute con esta gente, con los epicúreos, con estos filósofos que habían ahí, los estoicos, que tenían dioses a montón. Y él les estaba predicando a Cristo, porque solo Cristo les predicaba a Cristo, pero ellos no entendían ese palabrerío que este hombre, que Pablo decía. Lo llaman aparte y le dicen: ¿qué es este palabrerío que estás enseñando, que estás diciendo? No lo entendemos. Es otro Dios, queremos conocerlo. Y entonces ahí es donde él les dice: es que ustedes quieren sabiduría para conocimiento propio suyo, para sus propios beneficios. Pero ese Dios conocido que ustedes lo tienen ahí es el que yo estoy predicando. Y comenzó a predicarles de Cristo. Y recuerden en qué contexto estaba Pablo. En medio de esa diosa llamada Afrodita y ese otro dios Poseidón y otras cosas. ¿En qué contexto estamos en este tiempo, iglesia? Inmoralidad sexual, depravación, cosas terribles, hermanos, pero tenemos que predicar a Cristo. No podemos quedarnos callados. Ahí en tu trabajo, predica a Cristo. Donde estés, predica a Cristo. Sí que mi testimonio vale también, pero predique a Cristo, dale la gloria a Cristo. La sabiduría es buena y fue lo que hizo Eva. Dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así comió como ella. Quedaron sabios. Salomón se humilló delante del Señor. Iba a coger el trono. Iba a reinar. Pero él era muy joven, no sabía cómo manejar el pueblo, cómo poder guiarlo. Y él le pide a Dios con todo su corazón que le dé un corazón para poder guiar a ese pueblo. O sea, que le dé sabiduría. Y Dios se la da, ¿por qué? Porque es para Dios, es para algo bueno. Gloria a Dios. Jesús iba creciendo, dice la palabra, y que iba llenándose de sabiduría a la medida que iba creciendo. Y también en el libro de Hechos destaca, hablando de la sabiduría, a Esteban. Los diáconos que fueron ahí apartados para servir las mesas. 3 características tenían que tener estos hombres. 1, buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, llenos de sabiduría. ¿Por qué es sabiduría? Porque le iban a servir a Dios. Para servir las mesas, iglesia. Ahí se los dejo, para servir las mesas. Era un requisito para los varones que debían servir las mesas en la primera iglesia primitiva. Era importante la sabiduría para Dios, pero la sabiduría enfocada en Dios. Gloria a Dios. Voy terminando. La sabiduría de hoy, el conocimiento, lo oculto, lo misterioso, lo desconocido, es lo que busca la gente. ¿Qué hay detrás de? La gente quiere saber, conocer, adelantarse al futuro, a los acontecimientos. Magos, adivinos, agoreros, brujos, etcétera, se están llenando los bolsillos hoy en día, porque eso es lo que la gente quiere, que le adivinen el tiempo, con quién se va a casar, si es bonito, si es feo, si es bonita, si tiene dinero, si no tiene.
cuándo se va a morir, cuándo va a tener la menopausia. Cristo crucificado. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Si usted, iglesia, no predica a Cristo, entonces está entre los que solamente tienen un mero conocimiento y una sabiduría humana que poco le va a servir. Usted no va a poder alcanzar a nadie, no va a poder ganar a nadie con una buena sonrisa, con ser buena gente, con leer 4 textos bíblicos, conocerlos más o menos. No, usted va a alcanzar a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familia, es con la unción del Espíritu Santo, predicando a Cristo. La gente pide señales, y una de las señales, iglesia, que poco se mencionan, está en Isaías capítulo 53, verso 3. Despreciado, sufrimiento, heridas, desechado, dolor, quebranto, menosprecio. Esas son las señales. Esas son las señales, iglesia. No busque más señales. Esas son las señales de Cristo. Él, para que tú y yo estemos aquí sentados cómodamente, escuchando su palabra, sufrió dolor, quebranto, fue desechado por todos, despreciado por todos, herido, maldecido por todos, azotado, abatido, lleno de llagas, por el pago por nuestros pecados. Dios lo quebrantó, pero no porque Él tuviera la culpa, sino por tu culpa y por mi culpa. Cierra sus ojitos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo hermoso. Bendita sea tu palabra, Dios. Ayúdanos a predicar a Cristo, a hablar de ti, Señor. Pero para hablar de ti, Señor, y predicarlo a otras personas que no te conocen, necesitamos conocerte a ti primeramente. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco. Por eso pedimos siempre al Espíritu Santo que nos llene de unción, de poder, para nosotros poder conocer a ese Cristo de la gloria y poder confesarlo a las naciones. Oh Santo, Pablo estaba ardiendo en el Espíritu porque veía a su alrededor idolatría, porque veía a su alrededor sabiduría humana que poco valía, veía pecado, maldad. Todo lo que rodeaba a Corinto en ese contexto estaba dentro, muchos dentro de la iglesia, y él sentía ese dolor. Por eso él predica a Cristo, porque Cristo es el único que desata las ligaduras, porque Cristo es el único que destruye fortalezas, porque Cristo es el único medio para nosotros ser salvos. La venida de nuestro Señor está cerca, seguramente más cerca de lo que imaginamos. Por eso, hermano y hermana, dele lugar al Espíritu Santo para que siga trabajando en tu vida, en ese proceso de santificación, para llegar a ser santos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Toca los corazones, Señor.
No sé para quién sea esta palabra, pero si tú la has mandado a predicar, es por algo, Señor. Glorifícate ahora, Señor. Glorifícate ahora, Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por haberme permitido compartir tu palabra. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor.